A pesar de que Pablo Lyle no asistió al juzgado en Miami para la cita que tenía programada este miércoles, sus abogados acudieron al lugar para declararlo indigente, es decir, que no tiene solvencia económica para pagar una indemnización, según el programa Suelta la Sopa. De acuerdo a los conductores de la emisión, aunque este procedimiento se lleva a cabo cuando una persona no tiene ingresos ni siquiera para pagar a un abogado, la defensa de Pablo lo hizo de esta forma a pesar de que contraste con los servicios que le brindan, pues se sabe que los abogados de Lyle son de los más costosos y prestigiosos de Miami. Por su parte, la viuda de Juan Ricardo Hernández, hombre cubano de 63 años que perdió la vida días después de recibir un puñetazo del actor, exigió justicia para su marido. Yo lo único que pido es la justicia nada más, me siento muy mal, yo no sé vivir ahora sin él, declaró en pleno funeral. Él es la víctima. Los abogados del actor Pablo Lyle han revelado finalmente los argumentos de defensa de su cliente. Luego de que se dictara arraigo domiciliario, y el pago de una fianza de $50,000 mientras transcurren las investigaciones por la muerte de Juan Ricardo Hernández, los abogados del actor Pablo Lyle han revelado finalmente los argumentos de defensa de su cliente. Es triste, es un accidente, él nunca tuvo intención de matar a nadie. Ninguna intención de matar. No es un caso de homicidio, y la fiscalía debería dejar de decir que es una investigación de homicidio, saben que no lo es. No podrían probar intencionalidad porque nunca tuvo intención de nada salvo de defender a su familia y Florida garantiza ese derecho, declaró Philip Reisenstein. Esta audiencia se trató del caso de este hombre que intentaba proteger a su familia. Ellos no quieren hablar de esto, muestra foto de la familia de Lyle, pero ellos eran los que iban en el carro, su esposa y sus 2 hijos y otro menor. Ustedes vieron las acciones de ese hombre que hoy está muerto. Él violó las reglas, las normas y las leyes de la sociedad. Esto se trata de un hombre pacífico protegiendo a su familia. Ellos fueron atacados sin provocación alguna, añadió el defensor. En el mismo sentido, Bruce Acheler, otro de sus abogados, declaró ante la prensa, es un caso de violencia en la carretera. Pablo Lyle es la víctima de esa violencia. ¿Qué hombre no defendería a 3 niños de 4, 6 y 8 años y a su esposa cuando alguien viene de manera atroz e impulsiva a pegarle a la ventana de su carro? Nadie sabía lo que ese hombre era capaz de hacer, cuestionó Rosenstein. Según se informó en la cuenta de Instagram de El Gordo y la Flaca, Pablo continúa arrestado y, de acuerdo con documentos oficiales, tendrá que presentarse mañana nuevamente en corte. La familia de Juan Hernández pide justicia tras la muerte del cubano de 63 años. Cremación fue la última voluntad de la familia de Juan Ricardo Hernández, el cubano de 63 años que perdió la vida varios días después del puñetazo que le propinó el actor mexicano Pablo Lyle el pasado jueves 4 de abril. Telemundo 51 captó en exclusiva el momento en que el hijo de la víctima recogió este sábado las cenizas de su padre en la funeraria nacional y que serán esparcidas en el mar, como lo pidió la madre del fallecido. Pocos días revelaron un segundo video de vigilancia en el que se observa cómo el vehículo donde se presume va Pablo Lyle se le atraviesa a la víctima. Minutos después los equipos de rescate le brindan los primeros auxilios a Hernández y lo trasladan al Hospital Jackson Memorial. En las imágenes también se ve el momento en que un testigo logra fotografiar la placa del auto en el que se trasladaba el actor. Pablo Lyle está bajo arresto domiciliario, y mientras sus abogados dicen que el actor de telenovelas está afectado por la tragedia, la familia del hombre que perdió la vida exige justicia. Lyle deberá comparecer en una corte de Miami-Dade el próximo 1 de mayo, fecha en la que se le podrían imputar cargos de homicidio.